la deuda de la provincia. Les comento, cuando la primera corrida cambiaria que tuvo el gobierno de Macri, yo no estaba en Argentina, pero había estado mirando antes de viajar algunos números de la provincia de Córdoba, la ejecución presupuestaria, su deuda y demás, y cuando vi lo que ocurría con el tipo de cambio, me preocupó inmediatamente por el tema de la deuda de la provincia. Mi pregunta es, la deuda de la provincia, más allá de su magnitud, que por supuesto no es que ignore su magnitud, pero sobre todo porque está nominada de moneda extranjera, apareció como consecuencia de la modificación del tipo de cambio como un problema. ¿Cuál es tu mirada? Después hablamos un poquito de la negociación. ¿Cuál es tu mirada, Osvaldo, del tema de la deuda? Esa deuda, ¿es consecuencia de que hubo alguna dosis de imprudencia fiscal en la provincia? ¿O era inevitablemente para hacer obras había que tomar esa deuda? No, sin duda lo segundo. Si vos mirás las cuentas fiscales de los últimos 4 o 5 años, que cuando se genera el grueso de esa deuda, está asociada a un plan de infraestructura inédito, digamos, para lo que ha sido la historia de la provincia de Córdoba. De hecho, la mayor parte de esa obra se hizo con ahorro y un componente, y el segundo componente de importancia es la deuda, es decir, es lo que permitió, digamos, hacer un plan de obra tan ambicioso. De lo contrario, seguramente habría que haberlo recortado a la mitad o un tercio para poder llevarlo a la práctica. Que, bueno, cuestionar la deuda sería, bueno, cuestionar las obras. Y, bueno, ¿realmente lo vale o no lo valen esas obras? Yo estoy convencido de que, y creo que en eso hay bastante reconocimiento, digamos, de estudio en términos de la importancia que es la infraestructura productiva y social para el desarrollo de un país y los déficits que tenemos en Latinoamérica en general y específicamente en Córdoba. De manera que eso creo que me parece que es bastante claro. Y el otro punto es, bueno, decir, bueno, ¿qué fuente de financiamiento tenía la Argentina en ese momento que fuera compatible, digamos, con una posibilidad de repago en condiciones normales? Y bueno, y eso te llevaba a decir, bueno, era necesario el endeudamiento en dólares porque en pesos era a plazos mucho más breves y mucho más onerosos. Yo creo que fue una decisión acertada y que es totalmente asimilable, solo que, bueno, la conjunción de 3 factores actuales lo han vuelto difícil, que es, bueno, que la Argentina dejó de tener acceso al crédito, de que estamos en una recesión con una caída de actividad económica de 2 años, y que, bueno, que ahora se profundizó con lo de la crisis del aislamiento. Pero me parece que aún así tiene razonables que con el diálogo se puede resolver y que no es ni por lejos el principal problema que tiene la provincia. Estaba escuchándolo al ministro, que hay gente que critica las prioridades o las obras, y como justo escuchaba la mascota del ministro que intervenía, estaba ladrando, digo, va a usar aquella expresión de que ladran Sancho, señal que estamos cabalgando. Pero vuelvo al tema de nuevo, de la deuda, y te digo, yo creo recordar que más del 92%, 90% de la deuda estaba en dólares. Bueno, la provincia ha tomado algunas decisiones para renegociar. En su momento sacaron el bono para los proveedores. ¿En qué estado están ustedes con ese tema? ¿Y qué tanto depende de esta larga novela que es la renegociación con los bonistas, con los titulares de bonos emitidos bajo legislación extranjera, que probablemente estemos en horas, si es que cuando el programa sale a lo mejor ya hay alguna novedad de la contraoferta que han hecho los bonistas? ¿Cómo la provincia está? ¿Cómo están viendo eso? ¿Y qué tanto los condiciona si Argentina, por ejemplo, no pudiese cerrar la negociación y caminar a un default? A ver, lo del porcentaje en dólares a mí me parece que es un análisis no correcto. Por ejemplo, yo noto ahí, por ejemplo, en el ranking de quienes tienen más deuda en dólar aparece Santa Fe, que es una provincia con muy poca deuda, pero la única que tiene es en dólar, por eso tiene 100% la deuda en dólares. Pero obviamente no es ningún problema para Santa Fe, porque prácticamente no tiene deuda. Entonces, yo creo que, insisto, el tema de cuánto en dólar, cuánto en pesos tuvo mucho que ver con los plazos, es decir, bueno, cómo buscar un financiamiento
que sea compatible con la capacidad de ahorro de la provincia y no una cosa de muy corto plazo que sabemos que no se podían enfrentar y que en general los que se endeudaron en pesos a corto plazo era más para gastos corrientes, no forma parte de una estrategia de un plan de infraestructura. De manera que a ello, yo eso creo que no me parece, digamos, que sea un punto débil, digamos, sino en todo caso una debilidad de la Argentina, que no tiene un mercado de capitales en moneda local que permita acceder a plazos propios de un proyecto de inversión. Lo que vos planteas en relación a lo nacional sí es un tema relevante y complejiza, es decir, obviamente estamos dentro de la Argentina y te condiciona mucho la posibilidad de negociar la deuda local. En principio, casi todas las jurisdicciones lo que han hecho es, salvo las que están muy urgidas y por lo tanto no les quedaba otra, el esperar que se clarifique el panorama a nivel nacional, que eso dé un marco de referencia y a partir de ahí, con las particularidades que cada jurisdicción tenga, plantear su negociación. Por eso, ojalá que cuando esté este programa en el aire tengamos más claro ese panorama, porque eso ya nos definiría algunos parámetros como para poder abordar la reestructuración de Córdoba, que vuelvo a repetir, es algo que se asocia a la particularidad situación de que quedamos sin crédito y en una brutal recesión, pero que en condiciones normales no hubiese sido un problema. Y que creo que explicado eso a los acreedores, consiguiendo plazos, consiguiendo adecuar, digamos, algunos plazos, sobre todo el más complicado es el vencimiento del año próximo, el resto no es el principal problema de la provincia. Yo te diría, si estamos hablando anteriormente de la caja, estoy absolutamente convencido que la caja es un problema muchísimo más desafiante que la deuda, por lo que significa en términos de compromiso futuro, porque acá decimos, bueno, tenemos deuda con los acreedores, pero tenemos deuda también con los jubilados, tenemos deuda con los que están aportando ahora a la caja y que aspiran a jubilarse, pero esa deuda es muchísimo más grande que la deuda con los acreedores. Te llevo a un escalón más bajo jurisdiccional, que es el tema de los municipios. ¿Cómo ve la provincia la realidad de los municipios? Bueno, Córdoba tiene la particularidad que tiene un municipio que tiene muchísimos problemas, que es el de Córdoba, ¿no es cierto? Espero que cuando salga el programa tengamos alguna buena noticia sobre el transporte público, sobre todos los problemas que tiene Córdoba, pero sobre todo sobre el transporte, que hay mucha gente que no puede ir al trabajo. Pero digo, desde el punto de vista de las finanzas, ¿cómo estás viendo? La provincia ha concurrido en alguna oportunidad en ayuda de algunos municipios. ¿Cómo estás viendo la realidad de las cuentas municipales? Mira, pasa lo mismo que a nivel provincial y nacional, es decir, hay problemas más de fondo, que los municipios un poco replican los problemas que se dan a nivel provincial y nacional. Ejemplo, lo engorroso del sistema tributario, los municipios hacen un aporte también a la complejidad, porque se superponen impuestos, superpuestos muy mal administrados, que son engorrosos para el contribuyente, que permiten mucha evasión, y en eso tenemos una agenda conjunta de trabajo en donde Córdoba es la que más avance ha hecho. No digo que han sido suficientes ni mucho menos, pero por ejemplo, la unificación del monotributo, en donde se sumaron muchos municipios, trabajamos con muchos municipios, creo que es un testimonio muy bueno de lo que habría que hacer a futuro en el resto de los impuestos. Y así podemos dar otros ejemplos. Por ejemplo, un proyecto muy interesante que estamos haciendo es la modernización del registro civil, que es un tema muy olvidado y muy relevante para la calidad de vida de la gente, sobre todo los más vulnerables. Es decir, yo creo que esas son las cuestiones más relevantes en las cuales veníamos, que seguramente sería bueno que a la salida de esta crisis podamos profundizarlas y extenderlas. En relación a la coyuntura actual, obviamente es muy heterogénea la situación, los dos municipios más grandes con mayores dificultades, el caso de Córdoba y de Río Cuarto. El resto razonablemente bien a la luz de la crisis que hay. También es cierto, bueno, la decisión del gobernador Schiaretti de que todo lo que recibe la provincia por ATN lo coparticipa, con lo cual ha sido un alivio también para los municipios. Y bueno, y mantener el permanente diálogo y la atención, bueno, donde hay alguna situación más difícil, algún tipo de asistencia puntual. Pero te diría que en general
creo que se está transitando razonablemente bien una situación tremendamente difícil como la que tenemos, y bueno, y con la expectativa de que cuando esto pase podamos profundizar y mejorar las cuestiones más importantes, las reformas que hablaba antes. Osvaldo, te hago una pregunta que tiene que ver con una consulta que me hicieron hace un par de semanas, que a mí me llamó mucho la atención y que probablemente te haya llegado a vos la consulta, que venía de una persona no de Córdoba, de otra provincia, que me consultaba si era cierto que Córdoba estaba pensando en el diseño de una criptomoneda para pagar, por ejemplo, alguno de los planes sociales. A mí me llamó la atención la información, como que habría un proyecto de ley para generar una criptomoneda, digamos, para la gente, una especie de Bitcoin, pero sería una forma también de financiar. Y hice alguna consulta y me dijeron, mire, no hay ningún proyecto de ley. Pregunté, obviamente, donde uno debe preguntar cuando hay una decisión de ese tipo, supone que va a ser una ley. No es que te quiero sacar un título diciendo no va a haber criptomoneda o va a haber criptomoneda. Quería saber cuál es el grado que tiene, porque después vi en una publicación de internet un comentario sobre que decía que se había mencionado esa posibilidad. ¿Existe esa posibilidad? ¿Están estudiando eso? ¿Tiene la provincia facultades para generar una moneda de esa naturaleza? Mira, sí, no quiero exagerarte, pero cada semana llega una propuesta de alguien que tiene una idea de ese tipo y tiene los sistemas y la forma de instrumentarla. De manera que no me sorprende que a vos también te haya llegado, porque llegan montones de esas, incluso leí algunas que hablaban hasta de un proyecto de ley y demás. No hay nada de eso, no estamos trabajando en eso. Hubo una confusión inicial cuando se creó el título para proveedores, que a nivel nacional se interpretó como que eso podía ser una criptomoneda, una moneda o algo como parecido a lo que hubo en su momento en la crisis del 2002, pero no tiene nada que ver. Es decir, el bono para proveedores es un bono como cualquier otro, solo que tiene la particularidad que puede ser usado para pagar impuestos. No hay nada de eso, no tiene facultades la provincia para hacerlo, es decir, sería contra la voluntad de la nación, y la nación ha señalado enfáticamente que está en contra de eso, de manera que sería realmente una ruptura con el gobierno nacional, viendo lo que habíamos hablado antes, ¿no? De este buen clima y buen diálogo, de manera que yo no veo ningún espacio en eso, sería una medida muy extrema. Yo entiendo que el gobierno nacional esté en contra de una idea de esa, porque ya si a la emisión nacional le agregamos emisiones, digamos, creo que esto podría llegar a ser bastante caótico. Me parece una cosa muy sálvese quien pueda, digamos, ya sería algo, me parece un nivel de crisis más profunda de la que hay actualmente. Por esas razones que no estamos ni siquiera como tema de estudio una cuestión así. Te dejo unos minutos finales para que pienses en términos de lo que son el sector privado y los empleados. ¿Qué tenés para decirle a los empleados que pensarán qué pasará con sus salarios? Y para el mundo de las empresas que están preocupados y por el hecho de que el confinamiento le trae muchas dificultades y perciben a veces una presión fiscal muy alta. Te dejo unos minutos para terminar con esas dos miradas: a tus empleados, a los empleados nuestros, digamos, a los empleados públicos y a los empresarios. Mira, yo realmente creo que es una situación muy crítica, que pone en juego muchas cosas y que por lo tanto requiere mucha prudencia y un gran esfuerzo, que tiene que ser distribuido de la manera más equitativamente posible. Me parece que por ahí no hay conciencia de que un aislamiento como este requiere un sacrificio, y que hay muchos, ¿no?, que piensan, bueno, el confinamiento es gratis. No es gratis. El confinamiento tiene un costo con una caída de la producción enorme, y que, bueno, que alguien tiene que hacer ese esfuerzo, y si no lo hago yo, lo va a tener que hacer otro. Entonces, la necesidad de una vocación más solidaria en relación a cómo abordar este esfuerzo me parece crucial. Que el futuro es difícil, sin duda, y que
me parece importante, digamos, pensar más allá de cómo salir de la crisis, cómo prepararnos para la post-crisis, pensando en eso que hablábamos antes, ¿no? De que nosotros tenemos problemas previos, que la crisis no los borró, sino que los profundizó, y que por lo tanto se hace más urgente enfrentarlos. Me da la impresión, digamos, que a nivel incluso nacional está muy copada la agenda por el tema de la deuda, que sin duda es un tema importante, pero que en el fondo el problema de la deuda refleja un problema más estructural, que es que no confían en nosotros. No es que Guzmán ofrezca poco, lo que pasa es que no nos creen, y por eso es que nos piden mucho, y por eso es difícil arreglar, y no nos creen porque, bueno, tenemos un enorme desorden en el Estado, y que hasta que no arreglemos ese desorden, no solo no vamos a tener dificultades para arreglar la deuda, sino que vamos a tener dificultades para poder funcionar con normalidad, poder generar empleo, mejorar los salarios, bueno, mejorar la calidad de vida, que es lo que aspiramos. Y esa agenda va mucho más allá del tema de la deuda.